Buenos días. Bueno, me siento un poco un bicho raro en este congreso por el tema de... Mi ponencia no tiene nada que ver con eficiencia energética, les digo de antemano, para que lo sepan. Pero espero de todas maneras que ustedes sean capaces de relacionar lo que tengo que decir con el tema general del congreso. Bueno, lo que ustedes ven ahí es la portada de un tercer libro que estamos sacando con el grupo de investigación Anillos, CONICIT, sobre patrimonio industrial en el sur de Chile, que abarca 3 regiones, la región del Biobío, la región de Los Ríos y la región de Magallanes, con este tema del patrimonio asociado a las industrias, y sobre todo a la vivienda asociada a las industrias. Básicamente, las cosas que nos estábamos preguntando en el grupo de investigación son, bueno, ¿cuál es la importancia, cierto? ¿Qué importancia tuvo las industrias del siglo XIX y del siglo XX en la construcción de vivienda obrera? Y en segundo lugar, mirando ahora desde el presente, digamos, hacia el futuro, ¿qué es lo que deberíamos, o qué es lo que sería interesante preservar de este legado de vivienda originado a partir de las industrias? Y en ese sentido aparecen aquí 3 objetivos. Uno tiene que ver con hacer un análisis panorámico de la producción de vivienda vinculada a las compañías industriales. En segundo lugar, identificar características comunes y también diferencias respecto de la arquitectura y las características urbanas, y también respecto a la gestión de esta vivienda patrimonial. Y en tercer lugar, analizar también aspectos que tienen que ver con memoria y significado, porque siempre, bueno, sabemos que el patrimonio tiene toda esta dimensión también social, aparte de la dimensión histórica y puramente morfológica. Y entonces, finalmente, también, a partir de este análisis, identificar, ¿cierto?, los valores arquitectónicos, urbanos, históricos y sociales. Esta, más o menos, es un mapa que recoge varios de los conjuntos que hasta el momento tenemos analizados en términos urbanos, que son conjuntos desarrollados a partir de las industrias, algunos de manera directa y otros de manera indirecta, pero todos ellos para obreros que trabajaban en distintas empresas. Como ustedes ven, es toda la zona costera de lo que es básicamente el área metropolitana de Concepción, incluyendo también ahí al final la zona de Laja, que como también ustedes ven está vinculada a un cuerpo de agua, que es en este caso el río Biobío. Un primer tema que quizás es el punto central de lo que quiero hablar es que aparecen 2 grupos, o dos grandes categorías de conjuntos habitacionales que es posible separar por distintas razones. Digamos. Una primera es la razón temporal, es que aparece este primer grupo de conjuntos de fines o de mediados del siglo XIX y principios de las primeras décadas del siglo XX, que están básicamente... ¿Puedo sacar esto? ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Aló? Sí, me escucha. Es que veo como todo muy discurso. Entonces, básicamente, como ustedes ven acá, un gran grupo, que es la cuenca del carbón, asociada a todos estos conjuntos obreros al desarrollo carbonífero, a las minas de Lota Alto, la más importante, ¿cierto?, en términos del número de trabajadores, en términos de su impacto territorial, pero también las importantes minas de Puchoco y de Maule en la zona de Coronel. Pero en el segundo extremo, más hacia el norte del área metropolitana, este desarrollo textil asociado a las industrias de Bellavista. Y un segundo grupo, que es este, que vemos aquí un salto importante, ¿cierto?, desde estas primeras décadas del siglo XX ya a mediados del siglo XX, donde aparece en primer lugar las industrias siderúrgicas, el año 50, con el importante desarrollo que es la Villa Presidente Ríos, luego también la industria del Irquén, de vidrios planos del Irquén, en esa zona, y otros conjuntos asociados al tema de la celulosa, en San Pedro, y otro acá en Facela, ¿cierto? El de celulosa, perdón, y también la refinería de petróleo en Spring Hill, también acá en San Pedro. Entonces vemos estos 2 grupos. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico en el que surgen estos conjuntos? El contexto histórico de este desarrollo industrial que tiene, ¿cierto?, como su origen, su desarrollo y luego su
también su historia como de decadencia. En primer lugar, como veíamos, ¿cierto?, hay un inicio en el desarrollo industrial a mediados del siglo XX que está marcado por Lota como la ciudad en la que se desarrolla en primer lugar, como veíamos, este desarrollo. Luego una serie de company towns o viviendas obreras tipo enclaves, cerradas, ¿cierto?, que eran construidas directamente por la industria. En este caso, esta es una imagen del enclave de Lota Alto en el año 35, hasta... Y esto también seguido por las otras industrias también, ¿cierto?, contemporáneas, y luego esto hasta un punto de quiebre que sucede el año 39, ¿cierto? Y que es un punto de quiebre por dos razones. En primer lugar, bueno, porque hay un terremoto devastador, que es el tercero de una gran secuencia de tres terremotos bastante importantes y bastante cercanos, que son el de 1906 en Valparaíso, luego el de 1928 en Talca, y luego el de 39 en Chillán, que termina, en el fondo, por consolidar la idea de que en Chile tenemos que estar preparados en nuestra construcción para el terremoto, ¿cierto? Y por otra parte, la creación, también a raíz y como reacción a esto de la Cormo, como ¿cierto?, la encargada de recuperar lo construido, pero también de la Corfo, una agencia estatal encargada de dar un nuevo impulso a todo el desarrollo industrial. Y luego, todo el periodo, ¿cierto?, de reconstrucción, de reparación de todo lo que se había perdido, pero también de construcción de nuevas viviendas. Obviamente con una gran aplicación de innovaciones, de mejorías, y no solo en términos constructivos, sino que también en términos de los estándares de las viviendas. Si pensamos que la vivienda anterior a 1939 era una vivienda en que no había, por ejemplo, baños, sino que habían baños que estaban situados fuera de la vivienda y que eran baños comunes, ya en este periodo empieza a integrarse como una gran innovación, como una gran novedad, y muy también publicitados por las empresas el tema de los baños dentro de la vivienda, como parte de su política también de difusión empresarial. Nuestros nuevos pabellones para obreros en Lota, construidos después del terremoto del 39, por ejemplo, se publican, aparecen diariamente cada nueva inauguración en los diarios de las compañías. Hasta 1960, donde sobre todo para la industria minera es un punto también de inflexión en términos del inicio del declive, ¿cierto?, por temas de cambios en la matriz productiva, la importancia del petróleo, el aumento de los costos, etcétera. Empieza a ser un punto de inicio ya de la decadencia, primero en términos del carbón, pero también progresivamente en términos de otras industrias. Luego en 1970 hay una estatización de las minas del carbón. En el año 76 se crea la ENACAR para administrar ya estas minas, ya en el periodo, como ustedes ven, de la dictadura militar. Y el año 95-97 se cierran finalmente las minas. Bueno, aparte de ese contexto como temporal, cronológico, también es importante considerar el contexto sociopolítico, ¿cierto?, donde aparecen acá estas fechas importantes. Por una parte, que empieza este desarrollo sindical a nivel país, ¿cierto?, el año 1910, cuando se crea la Unión Sindical, la FOCH, y también el año 95, como el Estado reacciona a este movimiento, a esta presión que ejercen los sindicatos, donde aparece la creación de las leyes laborales, que empiezan a reconocer, ¿cierto?, los derechos de los trabajadores. Y finalmente, un punto también muy importante y de quiebre, el año 36, en que se crea la Caja de la Habitación Popular, donde a partir de este momento ya el Estado empieza a tomar un rol mucho más decisivo en la construcción directa de viviendas, un tema que había sido dejado mucho antes a las empresas o a organizaciones filantrópicas, empieza ahora sí a hacerse cargo el Estado. Y finalmente, otra tercera capa, ¿cierto?, que hay que también meter en esta cocinería que estamos haciendo acá, el tema de las ideas, ¿cierto?, las ideas de arquitectónica que a partir del año 25 empiezan a influenciar en el país, ¿cierto?, por los viajes de los arquitectos, por las revistas, por la Carta de Atenas, etcétera, empiezan esto a permear ya el pensamiento de los profesionales que estaban interviniendo en el diseño.
Así que finalmente, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cierto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? A definir este momento. Aquí hay un momento, después del terremoto del 39 y antes de que se inicie el declive del año 60, que es un punto de quiebre. Interesa identificar ese punto de quiebre, ¿cierto? Definirlo, caracterizarlo. Es un punto de quiebre, ¿por qué? Porque es un punto de quiebre entre el momento en que la vivienda de los trabajadores, ¿cierto?, deja de ser concebida como una responsabilidad exclusiva de las industrias, ¿cierto? Y también un momento de quiebre entre este paternalismo industrial, ¿cierto? Empieza ya a transformarse y a transformarse en lo que son los inicios, en el fondo, del estado de bienestar. Desde el modelo paternalista empezamos a entrar de lleno en este modelo del estado de bienestar. Y también, paralelamente, quizá ya en lo más morfológico, desde el modelo de la Company Town a el modelo de la población moderna. Acá tenemos las manchas urbanas de 3 enclaves industriales, ¿cierto? Y acá tenemos las otras manchas urbanas de lo que yo llamaría estas poblaciones de tipo moderno. Estas, ¿cierto?, y originadas del siglo XIX, estas ya originadas a mediados del siglo XX. Donde vemos acá, morfológicamente, ya en términos morfológicos, un crecimiento orgánico, o sea, hay una posición que uno ve en la industria, uno diría pragmática, ¿cierto? Empieza a construir un grupo de viviendas porque tiene que fijar una cierta mano de obra, después faltan más, hace otro grupo de viviendas y después hace una tercera y una cuarta y así va creciendo así como por grupos, de una manera, como diría Christopher Alexander, como orgánica, pero no orgánica porque hay una idea detrás de ello, sino que simplemente porque hay una visión pragmática de cómo tú vas aumentando a medida que vas necesitando fijar más mano de obra. Por lo tanto, es un crecimiento orgánico fuertemente también condicionado por una geografía, o sea, donde hay territorios más planos, se van acomodando las viviendas. Y esto contrasta fuertemente con lo que vemos con este otro grupo de viviendas, donde aquí tenemos un plan, ¿cierto? Y aquí está el quiebre, ¿cierto? Acá hay un plan. Aquí hay un plan ex novo, ¿cierto? Hay una vivienda diseñada, hay ideas, hay principios modernos que son incipientes, quizá en Banen, población Banen de Lota, del año 40, o Spring Hill ya mucho más posterior, pero son clarísimas, por ejemplo, en Villa Presidente Río, ¿cierto? Entonces es interesante, y aquí me detengo en estos dos casos que uno podría decir que son casos como paradigmáticos, ¿cierto? Lota Alto como el ejemplo más relevante quizá de una población iniciada a mediados del siglo XIX versus esta otra, Villa Presidente Ríos, iniciada a mediados del siglo XX. Dos opuestos de estos dos extremos. Lota Alto, ¿cierto? Donde está la idea de la calle larga, ¿cierto?, de la vía principal, y donde claramente toda esta forma orgánica se va adaptando a la parte más alta de la meseta, versus Villa Presidente Ríos, donde claramente el orden, se ocupa todo el plano, pero el orden está dado por la idea, ¿cierto?, de la unidad vecinal. O sea, cada unidad vecinal está organizada en torno aquí a un centro. Y hay una idea también de un plan maestro. Y en términos de las tipologías arquitectónicas, tenemos sí claramente que hay una mejoría en las tipologías arquitectónicas que se aplican, por ejemplo, en el caso de Lota, donde, como les decía, está la incorporación de los baños, por ejemplo, a un aumento de las superficies. La materialidad pasa, ¿cierto?, de la madera o de la albañilería simple a unas albañilerías reforzadas, por ejemplo. O sea, hay una mejoría, hay una modernización de la tipología arquitectónica, pero en ningún caso tiene que ver con el salto que se produce, ¿cierto?, con la incorporación de realmente esta nueva arquitectura impulsada por las ideas de la arquitectura moderna. O sea, el salto escalar, por ejemplo, que se produce con estos edificios colectivos, solo se produce de manera muy excepcional, por ejemplo, en el caso de Chollín
o muchos años en Puchoco, o bastantes años después en el caso de los edificios que produce la Cormu en Lota, que estuvimos viendo ayer, pero que son bastante excepcionales. En general, la tipología de estos enclaves de origen decimonónico es de ese tipo. Y en cuanto a los usos, bueno, en Lota Alto, aquí quizá tenemos más similitudes. Tenemos en amarillo todo lo que es vivienda, en rojo lo que son los equipamientos. Entonces el modelo paternalista, y impulsado también por las oficinas de bienestar, provee, ¿cierto?, todo un microcosmos en que hay una serie de equipamientos que en este caso se van ubicando a lo largo de la avenida principal. Similitudes en el caso con el caso de Villa Presidente Río es que efectivamente hay una gran cantidad de equipamientos también. Entonces uno podría decir ahí hay una continuidad entre el modelo paternalista y el modelo moderno. Sin embargo, vemos que aquí también hay una ubicación de este centro en base a también a reforzar esta idea de las unidades vecinales. Finalmente, también en términos de el modelo paternalista, también una diferencia en términos de, por ejemplo, acá la idea del acceso, la idea del enclave cerrado que está vigilado en los dos accesos por un control, una policía, por decir policía, una policía privada contratada por la empresa que controlaba este acceso principal, también este acceso secundario. A diferencia de lo que ocurre en Villa Presidente Rivas, donde la idea de enclave cerrado se pierde, digamos, es una cosa mucho más abierta, y si hay una policía acá, está no con esa idea de controlar accesos, ¿cierto?, que es distinto a lo que vemos en los modelos paternalistas. Y en cuanto a la segregación, vemos sí, también hay una cierta continuidad, porque hay pabellones de distintas categorías, por ejemplo, pabellones para obreros, aquí vemos en rosado, viviendas para empleados, en celeste viviendas para jefes, o sea, hay una tipología que va asociada al rango sociolaboral de cada grupo, que también de alguna manera lo vemos acá, aunque también hay ciertas partes en que hay zonas mixtas, ¿cierto?, donde podemos ver gente de distinto rango sociolaboral. En fin, para concluir, una primera conclusión preliminar podría ser que efectivamente se verifica una consistencia bastante fuerte en la manera en la categorización de estos dos grandes grupos, ¿cierto?, de vivienda obrera, la de origen decimonónico versus la de origen del siglo XX, por la repetición en cada uno de estos grupos de ciertos patrones de diseño. En segundo lugar, algunas similitudes entre lo morfológico del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, es que hay un patrón orgánico de crecimiento que está fuertemente relacionado con la morfología del sitio. En segundo lugar, que la disposición de los equipamientos refuerza, ¿cierto?, los aspectos simbólicos de la estructura urbana y también de control del modelo paternalista. Y en cambio, las viviendas relacionadas con las ideas modernas, ¿cierto?, de mediados del siglo XX, muestran, ¿cierto?, un importante énfasis en la innovación y también un cambio en la escala arquitectónica. También la aplicación, ahora sí, fuertemente de los principios de las ideas modernas en el plan general. Y también, un tema muy importante, la vivienda, ya no concebida como una forma de fijar una mano de obra en un lugar, sino como una manera de lograr movilidad social. En el sentido de que, y eso tiene que ver con la gestión de los conjuntos, siempre el modelo paternalista, el obrero vivía en la vivienda en la medida que era un trabajador de la empresa, pero al momento que dejaba de trabajar o digamos por cualquier razón lo echaban o moría, la familia podía perder la vivienda. A diferencia de cuando empieza el Estado a incorporarse, la vivienda rápidamente pasa a ser de la familia, del trabajador. Entonces ya pasa a ser una idea como de un derecho más que de una estrategia de control de la mano de obra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.